Cuando hacemos las pruebas de alergia, cuando hacemos el abordaje diagnóstico en alergias, básicamente lo que estamos intentando ver es nuestras proteínas de alergia, que se llama inmunoglobulina E, ¿ok? Entonces es un anticuerpo y lo que queremos demostrar es si sí está positivo en niveles y frente a qué se está esa positividad, esa alergia, frente a qué es, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, de una vez haciendo un repaso, tenemos dos tipos de pruebas para hacer el diagnóstico en alergias. Pruebas que son las pruebas que denominamos in vivo, que se hacen en la piel de los pacientes, son las típicas pruebas cutáneas de los piquetitos. Se realizan en la piel de los antebrazos o se realizan en la piel de la espalda. Entonces, básicamente, utilizamos a la piel como una ventana para asomarnos a ver cuál es el perfil de sensibilización en los pacientes, ¿ok? Y entonces, realmente lo que logramos demostrar es el perfil de sensibilización. Por ejemplo, se realiza, por supuesto, un procedimiento, lo debe de realizar el alergólogo en el consultorio con todas las indicaciones. Y entonces, de lo que se trata esa prueba es de aplicar una gotita de extracto alergénico en la piel. Después se hace un raspadito o una punción epicutánea, es una punción muy superficial, no se saca sangre ni nada así para temer. Entonces nada más es un raspadito para poder despertar a las células de alergia, para ver si sí tenemos esa proteína de alergia de la que hablé, que es la inmunoglobulina E, y entonces se va a formar una roncha local, chiquitita, como un mini piquete de mosco, y entonces al paciente le va a dar un poquito de comezón. Y entonces ahí logramos establecer una positividad y frente a qué. Y ya podemos tener como todo el mapa completo de a qué está sensibilizado, o hablamos de sensibilización como hablamos de sensibilización alérgica. Entonces, ¿a qué es alérgico el paciente? Es como un nombre elegante para decir a qué es alérgico. También podemos tener esas pruebas, pero en vez de que sean en la piel del paciente, que se tomen directo en sangre, y la sangre se separan las celulitas del suero y realmente se mide esa proteína de alergia, o sea, los niveles séricos, porque es en suero, de IgE frente al alérgeno que queremos probar. Entonces, yo puedo tener a un paciente con una rinitis alérgica, con sensibilización alérgica positiva al ácaro de polvo por prueba cutánea, porque un alergólogo le hizo la prueba por punción y salió positiva la roncha, o porque se dio la indicación de una solicitud, un examen de sangre, digamos, y tengo una IgE sérica positiva al ácaro de polvo. Y entonces también me da los niveles, o sea, puedo cuantificarla incluso. Entonces, esas son básicamente como las dos maneras de objetivizar que un paciente tiene alergia. Ahora, en cuanto a edad, pues realmente, por ejemplo, si hablamos de que la alergia alimentaria o los problemas de la alergia en piel, ¿no?, de la dermatitis atópica, pueden suceder desde edades muy tempranas, incluso de lactantes, de niños chiquititos. Entonces, por ejemplo, si a la consulta acude un pacientito en quien yo sospeche que tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca, en realidad, aunque sea chiquitito, yo puedo realizar tanto las pruebitas cutáneas como una pruebita, es un piquetito de sangre, pero se puede medir en sangre la proteína de las alergias, la IgE específica, hacia la proteína de la leche de vaca, incluso hacia las diferentes proteínas de la leche de vaca. De forma general, se ha establecido que las pruebas de sangre se pueden tomar en realidad a cualquier edad, como se pueden tomar las pruebitas desde un recién nacido. Quiero destacar que un recién nacido no va a presentar manifestaciones clínicas de alergia, pero por ahí de los 4 o 6 mesecitos para arriba, sí pueden empezar a presentar manifestaciones clínicas de alergia, ¿ok? Y entonces, sobre todo piel y sobre todo alergia alimentaria. Pero de forma general se ha establecido que, por ejemplo, las pruebas cutáneas pueden realizarse perfectamente bien a partir del añito y medio, 2 años del niñito. Porque, ahí también las de sangre, por ejemplo, para demostrar los alérgenos respiratorios de los que hemos venido hablando. Y es importante porque si el paciente ya tiene los síntomas que nos hacen sospechar que tiene una alergia, es un parteaguas tener objetivamente si sí tenemos resultados positivos de alergia o si no tenemos resultados positivos de alergia. Porque si salen negativos, entonces lo que podemos hacer es
descartar que se trata de una alergia y dejar de echarle la culpa a la alergia por los síntomas de ese niño, que eso es muy importante. Y si sí se confirma, pues entonces se pueden tomar medidas sobre el tratamiento para empezar a curar esa alergia cuando el niñito a lo mejor tenga 2 añitos, 2 añitos y medio y de ahí para arriba, ¿no? Hasta cualquier edad. Ok, qué interesante. Y entonces, por ejemplo, doctora, si diera negativo, digo, perdón, pero me interesa mucho el tema. Si por ejemplo, diera negativo en todas, pero siguiera con el tema de asma, por ejemplo, ¿podría ser que no se esté poniendo el alérgeno que pudiera tener ese niño? O sea, ¿pudieran abrir una segunda fase como para que, o más bien se trata ya diferente el asma? O sea, en realidad, digo, depende de a qué se probó, pero básicamente puedo hablar como una generalidad, ¿no? Los alergólogos, la batería que utilizamos para las pruebas cutáneas, básicamente intentamos englobar digo, no vamos a decir todos, porque entonces... No, pero la mayoría. 75 antebrazos Sí. y alas, pero más que la mayoría, los alérgenos clínica y geográficamente más relevantes. Entonces ahí es importante que si el paciente no tiene perro y no quiere tener perro, pues en realidad la sensibilización al perro a lo mejor no es lo más, digo, y si no está en contacto con el perro a lo mejor no es la más relevante, pero o si estoy en una zona geográfica donde no crece un árbol, pues a lo mejor tampoco es tan relevante y ahí sí o sea, tiene que estar individualizada a cada zona y a cada región, en realidad, que eso es como parte de lo que hacemos para seleccionar los alérgenos. Entonces, ahí sí me gustaría destacar eso, las de sangre, también los paneles en realidad son bastante exhaustivos. Entonces, más bien, si una prueba sale negativa, o sea, tenemos la clínica, pero la prueba sale negativa, qué buena suerte tiene ese paciente, porque no tiene el mecanismo de sensibilización alérgica. Para los familiares de los pacientes, siempre quiero destacar que la respuesta normal o lo fisiológico del cuerpo es no generar alergias. Acuérdense que las alergias es una respuesta aberrante, exagerada del sistema inmunológico. Entonces, la respuesta correcta en el examen es no, o sea, del cuerpo, es no generar alergia. Qué bueno que el niñito no tiene alergias en ese momento. Y ahí lo que yo siempre recomiendo es ver si entonces no se trataban de alergias, se trataban de infecciones de repetición. Y si en mancuerna con el pediatra podemos ver, por ejemplo, cuáles son los diferentes esquemas de inmunoestimulantes, que ahora tenemos varios que pueden ayudar a reforzar el sistema inmunológico. Tenemos que repasar que el estado nutricional del niñito, el crecimiento, el desarrollo sean muy buenos. Tenemos que destacar, por ejemplo, que no tengamos como algunos factores de riesgo para tener siempre la garganta irritada, como el reflujo gastroesofágico, o que no tengamos algo, por ejemplo, si es persistente en la nariz, o sea, toquemos puertas con nuestros colegas otorrinolaringólogos para que revisen por dentro de la nariz a ver si no hay algo estructural o anatómico que también está haciendo que siempre viva con la nariz tapada, ¿no? Entonces, y si se trata de asma, pues en realidad si ya descarté la parte de alergias, nuestros colegas neumólogos, los expertos en los pulmones, pues van a poder también ver cuál es la mejor combinación de medicamentos inhalados que podemos indicar en este pacientito, habiendo descartado también otras causas que puedan dar los síntomas de tos, etcétera, recurrentemente, y que no se trate de un asma alérgica. Entonces, como que tanto descartar, confirmar, nos vamos por el caminito de tener el tratamiento específico para las alergias, pero descartarlo también es muy importante porque dejamos de echarle la culpa y podemos buscar el hilo negro y ahí tocamos base con el gastro, con el neumo, con el pediatra, con el otorrino, etcétera.